Ya vamos a recordar lo que vimos entonces la clase de ayer. Profesora, una Cuéntame, consulta. dime. ¿Estas clases que usted hace salen en apoyo de los libros que nos entregaron? Mira, no todos, hay algunas partes. A ti te entregaron las de segundo y esto estamos viendo nivelación de los contenidos de primero medio en estos 3 meses, marzo, abril, mayo. Pero no sale tanto, esos libros son, el gobierno los entrega, son muy antiguos, no están estructurados con los contenidos que vienen ahora, los priorizados y todo ello. Pero hay algunos temas que sí están en esos libros, pero no la Ya, mayoría. ya, gracias, profesora. Ya. Ya, entonces, el día de ayer comenzamos a hablar de ácidos y de bases. Vimos algunas de sus características, ¿no es cierto? Los ácidos están en la escala del pH del 1 al 6,9 y las bases del 7,1 al 14. Características de los ácidos en cuanto a sabor son agrios y las bases son amargas. Las bases además son más jabonosas. En soluciones acuosas liberan electrolitos, por lo tanto pueden conducir la corriente eléctrica, y según Arrhenius, según la teoría de Arrhenius, los ácidos se reconocen porque liberan protones, y cuando nosotros vemos un compuesto, ¿no es cierto?, empieza con H. El más usado, el HCl. Y las bases, según Arrhenius, son aquellas que liberan OHs, que son los hidroxilos, y el ejemplo común es el NaOH. Entonces, el ácido empieza con H, las bases terminan con OH. Pero además, Arrhenius dijo que hay 3 tipos de ácidos. Número 1, los hidrácidos. ¿Cuáles son los hidrácidos? Decía que son aquellos que tienen hidrógeno más un no metal. Este no metal lo encontramos en el grupo de la tabla periódica 16 y 17. El otro grupo de ácidos eran los oxiácidos. ¿Qué diferencia tiene con los anteriores? Lleva hidrógeno, lleva el no metal, que también, ¿no es cierto?, es de ese grupo, 16-17. Pero además lleva oxígeno, entonces yo reconozco que ese es un hidrácido. Y están los ácidos carboxílicos, que son aquellos, ¿no es cierto?, que tienen COOH. Y ahí me nombraban compuestos, ¿no es cierto?, que podía ir el hidrógeno con el COOH, o un CH3, COOH. O sea, los carboxilos se caracterizan por tener esto. Entonces, ¿cómo yo diferencio uno de otro? Al carboxilo tiene que tener esto. El oxiácido tiene que tener hidrógeno, el no metal y el oxígeno, y el hidrácido, el hidrógeno, el no metal, que están en estos grupos 16 y 17. Consultas en relación a esto. ¿No? No, profe. Ya. Entonces recuerden, los ácidos según Arrhenius, H según su teoría,
las bases OH. Para el día de hoy vamos a hablar de ácidos y bases, pero según la postura de Bronsted y Lowry, ¿ya? Ellos tienen una idea revolucionaria en relación a los ácidos y las bases y proponen una nueva definición. Y dice que estos ácidos son aquellos que van a transferir iones hidrógeno al igual que las bases. Significa que aquí queda descartado el OH, el hidroxilo, ¿ya? Entonces, esta idea revolucionaria, nosotros vamos a trabajar solamente con los H+, ya con el ion hidrógeno. Profesora, ¿puede volver con la pantalla anterior un poquito, por favor, para anotar una cosa, por favor? Ay, pero es que yo les pedí que, sí, porque borré, pues. Ah, ya no hay problema. No, pucha. Yo la anoté para que después me hablé y te lo envíe por WhatsApp. Ya, muchas gracias, Nicole. Ya. Pucha, disculpa. Entonces, ellos tienen una nueva idea para reconocer ácidos y bases, la postularon en el año 1923, diciendo, ¿no es cierto?, que era en una definición general para tanto para los ácidos como para las bases, tenía que ver con una remoción de hidrógeno. ¿Qué significa eso? Que un compuesto puede ceder su hidrógeno y otro compuesto puede aceptar el hidrógeno. El que tiene la capacidad de ceder es ácido. El que tiene la capacidad de aceptar es base. Entonces, así ellos distinguen lo que es un ácido y una base, ¿ya? El que cede, ácido. El que acepta, base. Y cuando analizamos la ecuación química, porque para ver quién es ácido y quién es base en el reactante de la ecuación, tengo que verlo y decir, este va a ceder, este va a aceptar. Y en el producto, cuando se forman estos nuevos compuestos, en donde uno cedió, es decir, perdió el hidrógeno y el otro lo aceptó, vamos a hablar de ácidos y de bases conjugadas. ¿Qué significa eso? El que en un principio era ácido y perdió su protón, el ion hidrógeno, se va a convertir en base conjugada. Y la base que aceptó el ion hidrógeno se va a convertir en un ácido conjugado, ¿ya? Entonces, acá viene la imagen para entender mucho mejor. Primero vamos a partir por el ácido. ¿Quién es ácido? Toda especie que en solución cede protones, o sea, los hidrógenos positivos, o el ion hidrógeno. Y son reacciones de desplazamiento simple, o sea, él lo va a perder, por lo tanto, si lo pierde, se lo está entregando a otro, lo está cediendo para otro, y eso se llama desplazamiento simple. Entonces, si miramos esta ecuación, el ácido clorhídrico, yo sé que se llama ácido clorhídrico porque con Arrhenius aprendimos que si lleva la H antes es un ácido. Entonces, según Lowry Bronsted, va a ser un ácido porque va a tener la posibilidad de ceder su H+. Por lo tanto, este se va a llamar ácido. ¿Ya? Pierde su protón. Como lo pierde, queda en el producto como Cl negativo porque perdió un protón. Y este se transforma ahora en una base conjugada. ¿Ya? Esto es en relación al ácido. Estamos viendo al ácido en este minuto. Entonces, él tiene un desplazamiento simple, va a ceder su ion hidrógeno, lo va a captar la otra molécula y él al perderlo se va a transformar en una base conjugada. ¿Consultas hasta ahí? Parece que no. ¿Podría explicar de nuevo? Ya, acá tenemos una ecuación química. En esta ecuación química tenemos de aquí hasta acá, se llaman reactantes.
En los reactantes tengo el ácido clorhídrico y tengo la molécula de agua. Analizo estos dos. ¿Cuál de ellos tiene la posibilidad de ceder el hidrógeno? Es el ácido clorhídrico. Entonces, él va a ceder su hidrógeno. Cuando lo cede, significa que lo va a perder. Al perder un hidrógeno, queda como ion cloro. Entonces, acá en los productos, queda como ion cloro. Como perdió el hidrógeno, deja de ser ácido y se transforma en una base conjugada. Ahora sí. ¿Consultas? ¿Ahora queda claro? Me gustaría que me respondieran cuando yo pregunto, porque o si no yo avanzo. Sí, profe. Ya. Igual que un poco complicado, pero sí se entiende algo. Pero ¿qué Sí. parte es la complicada? Porque lo tienes que aprender, Nicole. Ya, ¿cómo se Cuando pasa transforma? a base conjugada, siento que ahí como que se pierde. Sí, Es que no es que como pierde, si tú lo miras acá, el cloro quedó solo. Y según la definición, porque estamos aplicando la definición de Bronsted, y él dice que al perder se va a transformar en base. No es como Arrhenius, tenemos que olvidarnos de Arrhenius, que él decía las bases son las que tienen OH. Nos tenemos que olvidar de la teoría de Arrhenius para poder comprender la teoría de Laurie Bronsted. Entonces, él dice que es ácido aquel que cede su ion hidrógeno. Lo entrega. Al cederlo, lo está perdiendo. Como lo pierde, ya no lo puedo escribir como HCl en los productos, sino que lo escribo como el ion cloro, Cl negativo. Y de esa manera, al ceder su ion positivo, se va a transformar en base conjugada. Es así como lo define Bronsted. ya lo entendí. Muchas ¿Ya? gracias. No tenemos que olvidar de Arrhenius. ¿Copiaron eso? Sí. Ya. Mira, ahora otra vez no me quiere borrar. No quiere borrar mis anotaciones. Ya. Veamos cómo va a pasar al otro lado. Ah, ya, ahí quedó. Ahora, base. Entonces, ¿quién va a ser la base? Aquel que va a aceptar el ion hidrógeno. En esta ecuación química, que es la misma anterior, nos queda, ¿no es cierto?, que este va a ser la base. Acá también estos son los reactantes. Es la misma ecuación anterior, pero estamos analizando ahora la molécula de agua. ¿Ya? Entonces, como este va a aceptar el ion hidrógeno, es base, porque queda definido así. Es toda especie química que en solución recibe protones. Y acá se le conoce como una reacción de desplazamiento doble, excepto, dicen ellos, aquellas moléculas o compuestos que se comportan como anfipróticos. Entonces, cuando la molécula del agua acepta el hidrógeno, le tengo que sumar un hidrógeno a la molécula. Al sumárselo, me queda como H3O. Como aceptó el hidrógeno, se transformó ahora en un ácido conjugado. ¿Ya? Entonces, de base, por el solo hecho de aceptar ese protón, lo une a su molécula y se transforma en un ácido conjugado. ¿Consultas? ¿Dudas? Sí, ¿qué significa cuando la base es un anfiprótico?
No, eso todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver enseguida. Es aquel, pero te lo explico ahora, el anfiprótico es aquel que tiene doble comportamiento, o puede comportarse como base o se puede comportar como ácido, o sea, cumple los dos. Dependiendo de la reacción química, puede actuar como base y en otra reacción química el mismo compuesto puede actuar como ácido. ¿Qué significa? Que cuando actúa como base va a recibir el protón y en otra reacción química, cuando actúa como ácido, es el que va a desprender ese protón, lo va a entregar, lo va a ceder. Eso significa anfiprótico. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ya. No sé qué le pasa que no. Entonces ahora vamos a hablar de el par conjugado ácido-base. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar a un ácido de una base? Diciendo lo siguiente, el ácido es el que cede el protón, la base es la que acepta ese protón. ¿Ya? Y ahí voy a formar los pares conjugados ácido-base. ¿Por qué los pares? Porque son dos. ¿Qué significa lo que estuvimos diciendo? Este es ácido porque cede. Este es base porque recibe. Entonces, el ácido clorhídrico le va a entregar ese ion hidrógeno a la molécula de agua. Cuando se le entrega, la molécula de agua se va a transformar en el ion hidrógeno. ¿Por qué H+? Porque al recibir está recibiendo un protón y el protón trae carga positiva. Entonces, este compuesto va a tener un protón de más y por eso se escribe H3O+. Y se llama ion hidrógeno. Ya deja de ser agua y se transforma en ion hidrógeno. Y se va a llamar ácido conjugado. Y el ácido clorhídrico que cedió su protón se va a transformar en el ion cloruro y va a ser nuestra base conjugada. Como tengo base-base, estamos hablando de pares. Ácido-ácido, pares. Pero son pares conjugados. Es decir, que se va a transformar por el hecho de aceptar o por el hecho de ceder. Entonces, aquí ya está completa, hablando de la misma reacción química, pero ya analizándolo por completo. La vimos por parte para entender quién era ácido, después quién era base, y ahora aquí estamos viendo el par conjugado. ¿Se entiende? Sí, yo sí lo entiendo. Ya. ¿Alguien más? Siempre habla la pura Nicole. Sí, profe. Ya. Señorita, Dígame, Carlos. no me quedó muy claro. ¿Quiere que le explique todo? No, lo último nomás. Lo último, pares conjugados. Sí, ¿Ya por qué se llaman pares conjugados? Yo tengo dos ácidos, tengo dos bases, pero en este, que se llaman los productos, que es donde se forman nuevas sustancias, estos son los reactantes, que son las sustancias que van a reaccionar. Reactantes. ¿Ya? Ellas reaccionan y al reaccionar se combinan. En esta reacción uno pierde el protón y el otro gana el protón. Por lo tanto, en el producto me quedan nuevos productos, por eso se llaman así. El agua se transformó en ion hidróneo. Al transformarse en ion hidróneo y aceptar ese protón, queda como ácido, pero se le llama ácido conjugado porque es producto de la aceptación de ese protón. Y el otro que lo perdió,
se llama base conjugada porque se transformó en una base al perder el protón. Entonces fue conjugado. ¿Por qué conjugado? Uno entrega, el otro acepta y finalmente este queda solito porque perdió. Al cederlo, lo pierde. ¿Ya? Entonces por eso se llaman conjugados. Ahora sí, Carlos, ¿entiendes? ¿O todavía falta explicar? No, señorita, ahora me queda un poco más claro. Ya, mi niño. Gracias. Ya, anfiprótico. El anfiprótico, como le había dicho a la Nicole, ¿no es cierto?, que tiene ese doble comportamiento. En algún momento se puede comportar como base o en otro momento se va a comportar como ácido. ¿Quiénes tienen esas características? Todos aquellos que forman aniones poliatómicos, o sea que tienen muchos átomos. Y se conocen como anfipróticos o anfóteros. ¿Ya? Entonces, son aquellos que reciben o ceden, pero no en la misma reacción química, sino que en una nueva reacción química, a lo mejor con otro compuesto, ya no va a actuar como ácido y se va a comportar como base. ¿Cuáles son esos ejemplos? El ácido fluorhídrico, el amonio, ácido sulfúrico, ácido carbónico, ácido fosfatoso, ¿no es cierto? Y si tú los miras y cuentas, tienen muchos átomos. 4, con 1, 5, 6, 7. Entonces dice que son aquellos que tienen, ¿no es cierto?, además, muchos átomos. Entonces, no es la misma reacción, chiquillos, para que eso quede claro. En reacciones distintas. Yo hago una reacción química y en esta se comportó como ácido. En una nueva reacción química con otro compuesto se puede comportar como base. Cuando tiene esa doble capacidad de ser uno o lo otro, pero no en la misma reacción, se dice que es un anfiprótico. ¿Se entiende? No, ¿Ya qué parte no entiende? ¿Por qué se llama anfiprótico? porque en la primera sale HF, entre paréntesis A, H2O, I, y después al otro lado sale F, sola, AQ. No se entiende. ¿Por Pero, qué cambia tanto para el lado si empezó con HF? Pero mi niño, o sea, ¿no has entendido toda la clase entonces? No, no entiendo nada. Ya, a ver, vamos de nuevo. Primero, en ¿Cómo este ejemplo, transforma el reactante? ¿Cómo cambia al otro lado? en el producto. Y aquí tenemos el reactante. Y acá tenemos el producto. En el reactante tengo que reconocer quién va a entregar el hidrógeno más, el ion hidrógeno. ¿Y quién lo va a recibir? En este caso es más fácil que él lo ceda. Como lo cede, se va, lo pierde y se lo pasa a la molécula de agua. Como lo perdió, yo me olvido de él y me queda F solito. Pero como perdió un hidrógeno, queda en el producto como F menos. ¿Ya? Y el agua, como aceptó el protón, tengo que sumárselo. Un protón es otro hidrógeno. Si ya tenía 2 y acepta uno más, queda con 3. Entonces se convierte en la molécula H3O más. ¿Por qué más? Porque está aceptando un ion positivo. Y por eso queda distinto a este otro lado. Porque ya sé que él, cuando reaccione con el agua, yo tengo
ácido fluorhídrico. Lo echo al agua. Reaccionan. Al reaccionar yo siempre les digo de que ellos tengo esta, al ponerlo en una solución acuo, o también se escribe AC, que significa acuoso, él es líquido, no es sólido, por eso que se dice que es acuoso. Si yo lo agrego al agua, y eso lo habíamos visto en las clases anteriores, se separan, ¿ya? Y acá alrededor de él hay muchas moléculas de agua, porque lo estoy disolviendo en agua. Pero esta molécula de agua, como va a quedar solito, y el agua en este caso no se va a disociar, recuerde que en los casos anteriores él se disocia. Para Arrhenius se disocia en protones y en OHs, pero para Brontes no lo hace. Queda como molécula de agua, no se disocia. Como no se disocia y los hidrógenos no quedan sueltos, se unen a la molécula de agua al reaccionar. ¿Ya? La segunda, ¿cómo se haría? ¿Me la puede explicar también? ¿Cómo la de arriba? Ya, vamos con esta. NH3, aquí es más complejo porque nos está partiendo como el H que el anterior y yo lo miro y digo, ah, ya es fácil. NH3, pero como yo sé que está en agua, ¿y por qué a este le digo base? Porque este puede aceptar el protón, y acá en este caso es el agua el que se va a disociar. En este caso. Cuando se disocia el agua, es el agua el que va a regalar. Pero no se lo va a regalar a otra molécula de agua, se lo va a regalar al NH3. Y por eso que el agua me va a quedar como OH negativo, porque ella está perdiendo el protón en este caso. Como ella es la que lo pierde, lo cede, ella queda como ácido. Entonces, te fijas, arriba era base y acá abajo se comporta como ácido. Entonces, este es el carácter anfótero. Acá arriba recibe, acá abajo con otro compuesto cede. Y cuando lo cede se lo pasa al NH3. Como el NH3 ya tiene 3 hidrógenos y le estoy aportando uno más, entonces 3 más 1, 4 y me va a quedar como NH4. Positivo porque está aceptando un protón. Entonces aquí tu molécula de agua, estamos viendo que en 2 reacciones distintas tiene este comportamiento que se llama anfiprótico. Acá se comportó como base y en esta se comportó como ácido. Cuando se comporta como base, recibe el protón. Cuando se comporta como ácido, pierde un protón, lo cede. Y lo mismo va a ocurrir en estos ejemplos. Pero esta, y no es que te quiera complicar más, pero para explicarte, para Arrhenius, ¿qué sucedería? No se va a transformar, ¿no es cierto? De NH3 va a transformarse a NH4 y va a tener el hidróxido libre. Entonces, si tú lo miras, tú me vas a decir, entonces, esto es según la teoría de Arrhenius, porque aquí hay un OH. Pero no es la teoría de Arrhenius porque el OH quedó en el producto y quedó solito. Para que sea de Arrhenius, el OH tenía que estar en el reactante formando parte de un compuesto, y al formar parte de ese compuesto como OH, sería una base. ¿Se entiende? Porque yo después, cuando tú tengas que analizar ecuaciones, tú tienes que hacer las distinciones, cuáles son según Arrhenius, cuáles son según Bronsted, cuáles son según Lewis. Entonces, por Arrhenius dijimos que si lleva H o lleva OH es Arrhenius. Pero aquí tú me puedes decir, profesora, pero esta también lleva OH. ¿Pero cuál es la diferencia? Este OH está como producto y solito, no acompañando a ningún elemento químico. Cuando lo acompaña a un elemento químico,
SOH va a hacer que ese elemento químico sea una base. Pero en este caso, si tú miras tus compuestos iniciales, en ninguno había OH. Por lo tanto, no es según Arrhenius y es según Bronsted. Y aquí es el que se está comportando como anfótero. Para esta reacción se comportó como base, para esta otra se comportó como ácido. ¿Por qué quedó NH4+? Porque recibió el hidrógeno que liberó la molécula de agua. Y la molécula de agua, al liberar su hidrógeno, solamente le queda el OH. Profe, Ujú. a ver si entendí. El anfiprótico puede ser base o puede ser ácido. Y Sí, el que se quita es el ácido. Y el que recibe siempre va a ser la base. sí, Pero lo importante es que el anfiprótico puede ser base o puede ser ácido. sí. Ya lo entendí. Gracias. Ingrid, ¿te queda más claro? Chiquillos, si tienen dudas, Catherine, ¿logró entender ahora sí? ¿Eileen entendió? No, todavía no. Dicen que todavía les cuesta. Ya borremos todo porque aquí ya quedó todo rayado. Porque no avanzamos, chiquillos, si no lo entienden, ¿ya? Vamos de nuevo, sí. Mira, el pesado no sé qué borra. A ver, me voy a ir para atrás. A ver si lo borra. Qué pesadito. Ya, vámonos para atrás. Oh, no lo quieres borrar. ¿Cómo lo hago, Nico, para que lo borre? Porque pongo el lápiz. A ver, a lo mejor ahora resulta. En la parte de arriba dice borrar todo. Estás con el lápiz de Zoom, ¿cierto? Sí, pues con este. ¿Y dónde dice borrar todo? Porque a mí todo me sale en inglés. ¿En clear? Los que le pegan al inglés. Tengo, porque todos dicen clear all drawing, clear my drawing y clear viewers drawing. Bueno, dame un minuto. Espérame. Pero no me los quiere borrar, no sé por qué. Hoy día se ha portado así porque ayer borraba todo. Yo pasaba a otra y borraba. Es más, al principio se portó bien porque me borró todo al tiro y no le pude mostrar de nuevo la... Y atrás, 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 atrás. Espérame. Goma. La Tengo goma goma. debiera salir todo. Ya, goma. La goma... Mira, ahí Tampoco. ahí te solicito el control Ese. remoto. Si me permite ver la... Aprobado. ¿Te No, borró? no. Vuelve a compartir. Y ahí debiera salir borrado. Donde mismo estamos, pone compartir de nuevo. Era esa. Listo. No. Se veía limpia, pero no. Qué pesado. Ya, pero hagamos una cosa. Me voy a escapar de aquí. No nos va a ganar, chiquillos. No vamos a hacerle eso. Y ahí lo descarté. Y ahí sí. Me tuve que descartar. Mira, debía haber hecho otra cosa mejor.
Ahí se agregó una nueva, ¿no es cierto? ¿Se ve en blanco la pantalla? Sí. Ya, para que la escribamos mejor, para que no nos influya. HF más H2O ya, entonces miramos la ecuación y en mi ecuación estos son los reactantes. Y estos son los productos. Reactantes son los compuestos que van a reaccionar para formar nuevos compuestos. Los productos van a ser mis nuevos compuestos. Entonces tenemos que aplicar esta teoría que está dando Bronsted y Lowry. Miro. Vamos a mirar, vamos a cambiar color. Miro este y miro este. Olvidémonos de este lado. Miremos este. HF, Consulta, ácido profe. fluorhídrico y la molécula de agua. En esta ecuación química, ¿quién se le va a hacer más fácil perder el protón? El H+. Al H2O. Él lo pierde Al más ácido. fácil. No, al ácido, el HF. El HF. Entonces, como él va a perder su protón, significa que me está quedando este HF, se me va a disociar en esta solución acuosa en H+ y en F-, porque está dentro de un vaso, bien extraño mi vaso, Con que agua. tiene agua y le puse adentro el ácido fluorhídrico. Entonces se me disocia en solución acuosa. ¿Ya? Y se separa en H+ y en F-. Por definición, si se separan, entonces este H+ se va a ceder. ¿Y a quién se lo va a ceder? A la molécula de agua. Por lo tanto, se lo va a entregar a la molécula de agua. Cuando se lo entrega a la molécula de agua, se forma un nuevo compuesto, y ese nuevo compuesto se va a llamar H3O+. Y el F me quedó solito, y como perdió una carga, me quedó con más cargas negativas, por lo tanto me queda como F-. Como acá, y por definición, es ácido aquel que pierde el protón, este se va a llamar ácido. Y por definición, base es aquella que acepta el protón, entonces este se va a llamar base. Como aceptó el protón, se transforma en un ácido conjugado. Como perdió el protón, se transformó en una base conjugada. ¿Ya? Pero hasta aquí yo no te puedo decir, ¿saben qué? El agua tiene un comportamiento anfitrópico, porque no lo estoy comparando con ninguna otra reacción química. Entonces, cuando lo comparo en otra reacción química, me doy cuenta de que la molécula de agua tiene ese comportamiento. Y me ponen el siguiente ejemplo. NH3 más la molécula de agua. Incluso el NH3, si ustedes recuerdan, es uno de los compuestos que Arrhenius no pudo explicar si era ácido o era base. Y para Laurin Bronsted es fácil saber qué comportamiento tiene, si de ácido o de base. Si recibe, se va a comportar como base. Y ¿cómo yo veo a esta reacción química? En las reacciones químicas, según Laurie Bronsted, siempre, chiquillos, siempre tiene que haber un H3O. Siempre. ¿Ya?
Entonces, yo me aseguro y sé, estoy haciendo esta reacción química y se me tiene que formar el H3O. Si ocurre eso, ¿quién le va a pasar el hidrógeno a quién? El H2O. Se me está transformando en H3O. ¿Quién le está entregando el hidrógeno? NH3. El NH3. Si el NH3 le entregó un hidrógeno, ¿en qué se transforma? Si pierde un hidrógeno, N. Negativo. en negativo, NH y pierde. ¿Ya? En ese caso. Pero ocurrió, porque eso es si yo lo hago aplicando todo lo que dice Bronsted, digo, se me tiene que formar el H3O. Y si yo lo hago así, me tiene que quedar esto. Pero resulta que no ocurrió eso. Porque yo estaba asumiendo de que el agua es una base. Y no ocurrió eso. Ocurrió algo distinto. Me quedó NH4 más OHs. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió si el agua es una base? Y ahí se dieron cuenta, según Laurie Bronsted, que el agua no solo se comporta como base, sino que en otras reacciones se puede comportar como ácido. Y para que se comporte como ácido, ¿qué le va a pasar al agua? Entonces aquí recuerdo qué pasa con el agua. El agua se puede disociar porque es una molécula polar en iones hidrógenos y en hidroxilos. Y en esta reacción química, este ion hidrógeno lo va a ceder. Y como lo va a ceder, se va a transformar como ácido y no como base que se pensaba antes. Entonces ahí se descubrió este comportamiento anfitrópico. Entonces el agua aquí perdió su protón. ¿Y a quién le va a entregar ese protón? Al NH3. Si el NH3 recibe un protón, un H+, ¿en qué se transforma? En NH4. Y el agua, como perdió un protón, le quedó un OH. Entonces, este va a ser ahora mi ácido y esta es mi base. Este, al recibir el protón, se transformó en ácido conjugado y este se convierte en base conjugada. ¿Se entiende ahora, chiquillo? Sí, profesora. ¿Todos? Nayeli, Alexandra, profe. Carlos, ¿Ahora sí? Cata, Connie, Eileen. Entonces, Sí, la esto señora de María Paredes dice acá, que sí. cuando creían que siempre me iba a dar el resultado H3+, se dieron cuenta que no llegaron a esto. Entonces, esto no ocurre, ocurre esto otro. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque el agua en esta reacción química, en vez de comportarse como base, se comportó como ácido. Y al comportarse como ácido, perdió el ion hidrógeno. Y de ahí viene el nombre de anfitrópico. ¿Ahora sí? Ya, vamos a pasar a la hoy de new.
Ahí ya no me quiere borrar los otros, borro el primero nomás. Y la goma. Tampoco. No. Ah, pero ahí ya no sale. Ya, chiquillos, a ver si entendemos. Aquí me gustaría que todos, chiquillos, aunque uno diga, no, yo entendí, mejor no voy a participar porque no entendí. Quiero que todos participen porque es la única forma de aprender, ¿ya? Sin preocuparse de que nos podemos equivocar, porque al equivocarnos podemos ver las correcciones para poder entender la situación, ¿ya? Entonces, ¿a quién le gustaría hacer esta especie química, el HI, el hidrógeno con el yodo? Yo, profe. Ya, Nicole. El ácido yodhídrico, ¿cede o recibe el protón, el H+? Cede. Cede. Entonces acá me dice que lo tengo que hacer en solución acuosa. Por lo tanto, mi reacción ácido-base es HI más H2O, y ahí tenemos la solución acuosa. Esos eran mis productos. ¿Cómo va a quedar si yo sé que el cede el hidrógeno? Va a quedar I menos H3O más. Perfecto. Y es una base, no, perdón, un ácido conjugado. Perfecto. Es un ácido base conjugada. ¿Ya? Ácido base conjugada. ¿Por qué? El ácido y la base se conjugaron. Este aquí era ácido, quedó como base. Este era base, quedó como ácido. Entonces, ácido base conjugado. ¿A quién le gustaría hacer este ácido? O sea, el HNO3. ¿Cuántos participantes hay, Nicolás? 21. 22. Ya, el número 13, ¿quién es? Estoy contando. Jan Numa. Jan, vamos. Puede ser por chat también. Sí. Jan. HNO3 tiene hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Recibe o cede el protón? ¿Está por ahí Jan o no? Sí, está conectado todavía. Si no está, déjame probar, profe. Ya. ¿Aló, profe? Sí. ¿Aló, profe? Ah, bueno, ya, vamos. Para el siguiente, quedas tú. Ahí Ya. habló Jan. ¿Aló? Ya, Jan, dime, esta especie química, la que te estoy mostrando aquí, esta, ¿cede o recibe al protón? Creo que recibe al protón. Recibe un protón. Ya, entonces vamos a hacer la ecuación química. Si lo recibe, ¿cómo me va a quedar el HNO3? HNO3 va a quedar
H, H1, ¿Ya? NO, más H2O. H2O. Contemos. En los reactantes, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2, ¿Cuántos tengo? 2. ¿Cuántos tengo? 3. Ah, Tres. 3. Aquí, ¿cuántos tengo? Ah, son 2. 3 también. 3 también. Nitrógenos, ¿cuántos tengo? 1. ¿Y acá? 1. 1. Ah, ya sé, 1. Oxígenos, ¿cuántos tengo? 3. 4. 4. ¿Y cuántos tengo acá? Son 2. 2. Falta ¿Está 2. bien hecha la reacción ácido-base? No. No. Ya. Entonces, ¿cómo tiene que quedar? ¿Recibe o cede? Oh. Yo creo que cede, ¿o no? Cede. Y quedaría H3O fijo porque en la siempre va el H3O. Ya. Mira, esta Sí. cosa Y, ya... y la otra no sé cómo quedaría. NO solo parece. No, no me quiere borrar otra vez, qué pesado. No. Ya, pero a ver cómo lo hacemos. No, no me quiere borrar. Pero descartemos entonces, vamos a tachar nomás, ¿ya? Entonces, no, no, eliminado. Entonces, cede. Si cede, ¿cómo nos quedaría? Mira, eliminé eso, ¿qué lesa? Nos va a quedar HNO3 más H2O. Reacciona. Si lo cede, significa que se nos va el hidrógeno. ¿Cómo queda el NO3? Negativo, ¿no? Negativo, perfecto, porque perdió un protón y quedó con más electrones. Y aquí me quedó H3O H3O. más. Y ahí está correcto, por lo tanto, cede. Había este chiquillo Jan Numa, o me equivoco, que quería participar. Estaba Jan Numa y Jonathan Cherry. ¿Quién quiere hacer este? El NH3. ¿Jan Numa o Jonathan? No lo puedo hacer todavía porque en realidad perdí muchas clases. Estuve con Ah, ya. licencia. Entonces, ¿quién quiere? Había otro chiquillo que participa también. Sí. O la ¿Alguien Connie, me- si está. ¿Quién quiere participar para hacer este? ¿Ese cede o no? ¿Este? ¿Eh? La Connie, lincheo hasta ahora. ¿Eres Connie la que me está hablando? Sí. Ya, Sí, la Connie. Connie. Connie, fíjate, NH3 y lo tengo que, vamos a escribirlo acá. NH3 más H2O. ¿Qué le será más fácil? ¿Ceder o recibir? Recibir parece porque empieza con N o nada que ver. Claro. O sea, no es porque empiece con N, pero si te fijas, los otros que se dieron partían con el H. Entonces, ¿Ya? más fácil, recibe.
Ya. Como recibe, entonces, ¿cómo nos va a quedar si va a recibir? ¿Quién es el que se está descomponiendo y va a entregar el hidrógeno? Es que debería quedar fijo el H3O. Aquí cambia. Porque ¿Cambia cuando si recibe? Cambia, porque si él recibe, ¿de dónde va a recibir el protón? ¿Quién se lo va a entregar? Gallo. Acá, el agua. Si se lo entrega el agua, ¿cómo nos queda entonces? ¿H3O o no? No, fíjate, él va a perder uno. Si pierde uno, ¿cómo queda? HO. H1. H1. O sea, HO. HO. Pero Sí. no se escribe HO, lo tengo que reordenar. ¿Cómo me queda? OH. ¿Ya? Porque lo perdió. Se fue uno y se lo entrega acá. ¿Cómo nos queda el NH3? NH4. Y si está recibiendo un protón más, ¿queda positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, esa es la diferencia, chiquillos, cuando hay alguien que recibe. Él en este caso está recibiendo. ¿Y de dónde lo va a sacar? Del agua. Entonces, el agua, recuerden que tiene un comportamiento doble. Actúa como ácido o puede actuar como base. Entonces, aquí está actuando como ácido porque cede. Y acá arriba se comportó como base porque recibió. Y ahí queda lista la ecuación. Y los La siguientes, ¿cómo se ¿Cómo pueden queda? ver si reciben o ceden? Los siguientes. Los siguientes. Este cede. Mira, fíjate, este tiene Eso recibe. COOH, que está unido al CH3. Entonces, este va así, mira. En solución acuosa, ¿pierde o recibe? Pierde. Pierde, o sea, va a ceder. Si cedió, entonces anotamos acá la ecuación. Si lo perdió, ¿cómo nos quedó? Pierde el protón. ¿Cómo nos queda? H3O. Ya. Estamos listos. ¿Cómo nos queda el otro? CH2. ¿Quién es más fácil que lo pierda? Los que están en los extremos. ¿Cuál está perdiendo? Se perdió un H. CDO o CO. CH3 queda. CO. Perfecto, así va a quedar. Entonces, CH3, ¿cómo estaban diciendo ahí? CH3, CO, negativo. ¿Ya? Seguimos aplicando acá lo que Eso estamos recibe. aprendiendo el día de hoy. Vamos a anotarlo acá. En solución acuosa. ¿Cómo creen ustedes que va a quedar? ¿Recibe? Para que analicen si va a ceder o va a recibir. Va a recibir. ¿En cuál, profe? En el KOH, aquí escribí. SD. Este, cede, dices tú, va a entregar su hidrógeno. No, es recibe, perdón. ¿Cómo se comporta en agua?
S debería ceder, profesor. ¿Ceder? Sí. ¿Ya? Si cedió, ¿cómo nos quedó? OH menos. K o menos Ah, ¿verdad que se quedó el H? H3O. H3O. Y nos queda este. Eso cede también. CA menos. COH. ¿Cómo? CaOH. Solo CD1. Sí. Ah, ya. O sea, puede CaOH. ceder uno, pero aquí vamos a ver porque esta es más compleja a las anteriores. H3O. Más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a contar. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactantes? 4. 4. 4. ¿Cuántos calcios hay en los reactantes? 1. 1. Y en el producto, 1. 1. ¿Cuántos oxígenos hay en el reactante? 3. No. Sí, 3. 2, 3. ¿Y cuántos hay en el producto? 2. 2 solamente. Por lo tanto, Falta uno. falta. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Y si contamos, ahí ya empezamos a tener todo. Entonces, ¿qué perdió? Su OH. Y al perder OH, y está perdiendo todos estos, eran multiplicado por 2, va a formar 2 moléculas de agua. Este es uno de los más complejos y se los quise poner acá para que analizáramos y viéramos, ¿ya? Que no se cumple lo que está pasando acá. Profe, si Ahora, perdió el OH, ¿por qué quedan en CaO? acá, ¿Eh? porque igual tengo que contabilizar y tengo que llegar a 3 oxígenos. Entonces, 2 por 1, 2, más 1, 3. Y ahí tengo los 3 oxígenos que acá arriba no se cumplieron. Porque acá en esta no podía poner H4O. O multiplicar por 2 porque me habrían quedado 6. Entonces, es de la única forma que podemos equilibrar la ecuación química y va a estar correcta. ¿Ya? Chiquillos, estamos pasados y no les he contado sobre la pregunta esencial. Oye, me borra los... No quiere borrar todo. Bueno, qué pesadito. Nico se me trabó, no quiere. Al tiro. Ahí sí. Em, Nos faltó ver la teoría de Lewis, chiquillo, y nos faltó entregar la pregunta esencial. Esa es la pregunta esencial. Pero felizmente la pregunta
esencial tienen que analizar estas ecuaciones químicas y decir a cuál corresponden. Hidrácido, oxiácido, ácido carboxílico, si es hidróxido, si es según la teoría de Arrhenius, según la de Bronsted o según la de Lewis. ¿Ya? Ahí estamos. Está en formulario, por lo tanto yo les doy las opciones para que ustedes me digan, puede ser este o este, y escogen uno. Igual acá. Entonces, es analizar lo que estuvimos haciendo hoy día y la clase de ayer, estas ecuaciones químicas. Y recordar, Arrhenius habla de protones, H+, y habla de OH. Bronsted habla de pares de ácido-base conjugados, quien cede el protón o quien acepta el protón. Y ir analizando. Y Lewis habla de pares de electrones que pueden compartirse con el otro para formar enlaces covalentes. Entonces, esta sería la pregunta esencial, chiquillos, que queda para esta semana. Nicolás, ¿tú la activas para que le llegue a todos los chicos a través de Classroom? Sí, ahora lo estoy activando. ¿Hasta cuándo Ya. tienen plazo ellos? Hasta la próxima semana, pues si se da hoy día, tienen hasta el martes. Ya. El martes es 28. Listo, está asignada. Ya, ahí se las asignaron. Chiquillos, cualquier duda, si usted no tiene todo el puntaje, acuérdese que tiene una nueva oportunidad y me hace las consultas por WhatsApp. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Ahí está.